En este video veremos el segundo tema de la unidad 4, cadenas de Markov, y es el cálculo de la probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos. Aquí la pregunta fundamental es, si en el tiempo t el proceso de Markov se encuentra en el estado i, ¿cuál es la probabilidad de que n pasos después se encuentre en el estado j? Y aquí tenemos que la respuesta es precisamente la propiedad markoviana. En términos reales, como ya vimos en los videos anteriores, vimos un ejemplo de las condiciones del clima en la ciudad de Toulouse, que pueden darse dos estados: el estado cero, que es el estado en donde el clima está seco, y el estado 1, que es donde está lluvioso. Entonces, hasta este momento hemos visto el cálculo o la determinación de las probabilidades de ir de I a J, es decir, de ir de un estado o de un clima seco a un estado lluvioso en un paso. Supongamos que yo quiero calcular la probabilidad de que si hoy está seco, mañana esté lluvioso, o que si hoy está seco, mañana esté seco. Pero todavía no hemos visto el cálculo de las probabilidades de transición en n pasos. Eso significaría que yo quisiera buscar cuál sería la probabilidad de que si hoy está seco, pasado mañana esté seco. Es decir, en dos pasos o en 2 días. Por ejemplo, si hoy es lunes y si está seco, la probabilidad de transición de un paso es la probabilidad de que mañana esté seco. La probabilidad de transición de 2 pasos es que pasado mañana, es decir, miércoles, esté seco o esté lluvioso. Y 3 pasos de que el jueves esté seco o esté lluvioso, y así sucesivamente. Entonces, hasta este punto hemos visto la probabilidad de transición de un paso. En este tema veremos la probabilidad de transición de un estado a otro estado, o de un estado I a un estado J en n pasos. Aquí nos dice que si el resultado anterior se combina con la identidad matricial, que nos dice que P de n más m puede ser separado en Pn por Pm. Y aquí obtenemos la siguiente expresión, que nos dice que una transición desde I hasta J en n más m pasos puede lograrse moviéndose desde I hasta un punto intermedio K en n pasos, y después, dado que el proceso está en el estado K, en donde la propiedad de Markov permite que seamos indiferentes a la ruta recorrida, moverse hasta el estado J en m pasos. Luego, deben de considerarse todas las opciones posibles para el punto intermedio. En términos de aplicación, vamos a volver a considerar el ejemplo del clima. Nos dice, consideremos de nuevo el ejemplo del clima en Toulouse. ¿Cuáles serían las probabilidades de estar en un estado J 2 días después del estado inicial 0? En este caso, aquí vemos que la nomenclatura es P de 2 o P superíndice 2. Ya no sería simplemente P. Cuando yo digo que es P o PIJ, aquí estamos suponiendo que es un solo paso. Aquí, si nos damos cuenta, aquí el superíndice es 2. Significa que las probabilidades de transición calculadas pues van a ser para 2 pasos. Si por ejemplo esta es la matriz P1 es la matriz de transición de un paso, significa que si hoy está seco, recordemos que aquí los estados son 0 y 1 y 0 y 1 respectivamente, si hoy está seco, hay una probabilidad de 0.8 de que mañana también esté seco. Entonces, en este caso es la matriz de un paso. Para calcular la matriz de 2 pasos, tengo que multiplicar, en este caso, P1 por P1. Aquí está P1 por P1, y aplicar las operaciones matriciales. Por ejemplo, este punto 76 salió de multiplicar 0.8 por 0.8 más 0.2 por 0.6. Este punto 24 salió de 0.8 por 0.2 más 0.2 por 0.4, y así sucesivamente. Ahora bien, si yo quiero calcular la probabilidad de transición 3 días después, sería P superíndice 3. Y aquí puede pasar algo interesante.
P subíndice 3 puede ser descompuesta por P1, por P1, por P1, o P3, como en este caso, puede ser descompuesta en P1 por P subíndice o P superíndice 2. Entonces, así es como se obtiene la matriz de transiciones, que es esta, de 3 pasos, es decir, para 3 días después. De manera similar, si yo quiero calcular P4, tengo la opción de multiplicar P1 por P3, o P2 si ya la calculé por P2, o P3 por P1, como en este caso. Si yo quiero calcular la matriz de transiciones de P5, es decir, 5 pasos o 5 días después, puedo multiplicar P2 por P2 por P1, o como en este caso P1 por P4, o P2 por P3. Entonces buscar la combinación más apropiada. En este caso, la más flexible o la más fácil es P1 por P4. Y esa es la matriz de transiciones. Aquí nos vamos a poder dar cuenta de algo, que conforme se va aumentando la Pn, es decir, la cantidad de pasos, la probabilidad va perdiendo sensibilidad, es decir, que las columnas van a ser iguales. Cuando se nota que las columnas son iguales, esta matriz ya no nos va a servir para calcular una probabilidad de transición o para pronosticar el comportamiento de un sistema. Y con esto damos por terminado el tema del cálculo de la probabilidad de transiciones estacionarias de n pasos.